También le pediría a la Secretaría Técnica, si tan amable, de ir por el licenciado Miguel Ángel Vega García. Muy buenos días, licenciado Miguel Ángel Vega García. El Senado de la República le da la más cordial bienvenida. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para hacer la presentación de su trabajo, para plantear ideas o conceptos que desee. Por otra parte, si los senadores de la República así lo desean, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a ello, le pediremos que tome de la urna que está a su mano derecha una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y al final, en el orden que usted desee hacerlo, podrá contestarlas. Tiene hasta 5 minutos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos Segunda y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señoras y señores representantes de organizaciones de la sociedad civil. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un honor estar aquí y tener la oportunidad de exponer mi perspectiva sobre los retos en materia de transparencia gubernamental. Soy un mexicano joven que ha visto crecer y transformar sus instituciones, que ha vivido el resultado de ello y por eso tengo la convicción de que la sociedad debe confiar en ellas. Creo firmemente que vivo en un país de oportunidades. Por esa razón, decidí participar en este proceso incluyente y abierto a la sociedad. Como ustedes saben, soy un funcionario público con experiencia no solo en materia de rendición de cuentas, sino también en llevar a cabo negociaciones donde el interés público ha sido la guía para alcanzar acuerdos colegiados. No creo en la descalificación ni en la desconfianza a las instituciones por sí mismas. Creo, al igual que ustedes, que el diálogo y la comunicación son fundamentales para el funcionamiento de la organización, así como de las organizaciones en su conjunto. La adecuada marcha en el diseño institucional solo es posible si se logra incorporar todas las visiones y de ahí el valor de que este nuevo órgano sea integrado en forma plural y participativa. México vive hoy un proceso de transformación institucional y hoy más que nunca se requiere que existan mecanismos eficaces y permanentes en materia de rendición de cuentas. Por las transformaciones políticas y económicas actuales de las que ustedes son protagonistas, es previsible que en el corto plazo se logre un incremento en los flujos de inversión pública y privada. Ante este escenario, es preciso reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para evitar que la opacidad abone en la desconfianza ciudadana. La credibilidad y la confianza social en las instituciones derivan de la cultura de la legalidad y la transparencia, y es momento de cimentarla en todos los niveles de gobierno. Debemos trabajar en fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y además crear con perspectiva aquellos que refuercen la protección de datos personales. Es una tarea que apremia por la importancia que tiene por la seguridad de todos los mexicanos. Es justo señalar que el IFAI ha cumplido con su cometido. En sus primeros años de vida, actuó siguiendo los valores y principios rectores plasmados en la ley. Esta soberanía abre un ciclo institucional en el que se labrará un nuevo camino, en donde la transparencia, la protección de datos personales y el fomento de la nueva cultura de rendición de cuentas deberán de hacerse en forma simultánea. No es una tarea menor lo que el país exige. Sin embargo, somos muchos los mexicanos dispuestos a asumir el reto. El instituto tendrá que transformarse desde el interior. Por ello, habrá que trabajar en una estrategia que articule la organización con los nuevos retos que la reforma determina. Considero que, entre otras cosas, se requiere reforzar el cumplimiento de obligaciones de transparencia para que la información de los nuevos sujetos obligados sea veraz y confiable. Estudiar la integración de un mecanismo eficiente de verificación de datos personales
en poder de las personas físicas que prestan servicios de diversa índole. También dimensionar la operación concerniente a las medidas de apremio que podrá imponer el organismo. Señoras y señores, senadores de la República, soy un servidor público comprometido, con claro sentido de la ética y la responsabilidad, con una trayectoria profesional de prácticamente una década en materia de rendición de cuentas. En mi carrera he tenido la satisfacción del deber cumplido y la honra de servir a mi país. Hoy tengo el anhelo de ser parte de este nuevo órgano autónomo porque estoy cierto que mi experiencia, mis conocimientos y aptitudes pueden aportar a la consolidación de esta institución como ente fundamental en la transparencia y la rendición de cuentas. Quiero expresar también mi reconocimiento a cada uno de ustedes por el esfuerzo y el tiempo dedicado a escuchar a los postulantes de este proceso. Quedo a sus órdenes para dar inicio a mis planteamientos, que espero serán claros. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo registrada a la senadora Marcela, a la senadora Pineda Gochi, a la senadora Pilar, al senador Daniel Amador, al senador Isidro, a la senadora Areli. Pues si alcanza el tiempo yo. Bueno, sí, alcanza el tiempo. Y al senador Corral. A sus órdenes. Senadora Marcela, adelante, Veremos. por favor. Marcela Torres Pember. Doctor, Muchas muy gracias. buenos días. Muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en el Senado. Y bueno, yo lo felicito por su currículum, que Muchas es gracias. realmente impresionante. Y pues, su visión como economista creo que desde luego es importante. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, conociendo la Secretaría de Energía desde dentro, ¿cuál cree usted que sean los principales retos que tiene la propia Secretaría en cuestión de transparencia y rendición de cuentas? Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora Pineda Gochi, por favor. Gracias, doctor. Bienvenido al Senado Muchas gracias. ya esta comparecencia. Viendo su currículum y algunos de sus comentarios en lo trabajo que expuso y considerando que, la administración pública en materia de rendición de cuentas, transparencia, pues se ha venido complementando con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con todos los trabajos de armonización contable y todas estas materias que forman y pretenden formar ese círculo virtuoso, pues, de un manejo transparente de recursos públicos. ¿Cree usted que le haga falta algo? O sea, no solamente desde el punto de vista de las propias instituciones, sino de la ciudadanía, para que ese objetivo sustantivo se cumpla en su cabalidad. Gracias, senadora Pilar Ortega. Muchas gracias. Doctor Miguel Ángel Vega García, bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría preguntarle, sabemos que en algunos estados de la República, donde se han llevado procesos electorales, se han bloqueado o inhabilitado los portales de transparencia de los sujetos obligados por señalar que contienen publicidad gubernamental, o ese es el argumento que han esgrimido. Y la pregunta que yo le quiero formular es si los portales de transparencia de los sujetos obligados deben ser accesibles también durante los procesos electorales, o bien si los sujetos obligados deben bloquear, inhabilitar o hacer inaccesible su portal de transparencia durante dichos procesos y por qué. Gracias por su respuesta. Gracias, senador Daniel Amador. Sí, muchas gracias. Doctor, sin duda, revisando su currículum, tiene usted, a pesar de su juventud, una amplia trayectoria y formación académica. Y su participación en el servicio profesional de carrera, pues lo hace también, pudiéramos decir, en esta nueva generación de jóvenes, un prospecto interesante
para ser analizado en el IFAI. Pero de acuerdo a su experiencia en la función pública, ¿en qué nos estamos quedando cortos? O sea, ¿cómo vamos? ¿Qué propondría usted para este nuevo IFAI? Ser todavía mayormente confiables, que tengamos mayor certidumbre de la ciudadanía y, lógicamente, poder avanzar en el esquema de la responsabilidad en el uso y buen manejo de los recursos públicos. Eso, por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias. Senador Isidro Pedraza. Gracias. En el ámbito de la experiencia que maneja usted aquí, dice Secretaría de la Función Pública, subdelegado y comisario público suplente en el sector de desarrollo económico. Esta área, para mí, que usted señala aquí, pues tenía a su cargo la vigilancia de las entidades paraestatales, fideicomisos públicos federales, y muchas de las opacidades que hemos estado conociendo pues están vinculadas a este sector. Por eso yo le diría, ¿cuál fue la primera evaluación que hizo de estos órganos en los que le tocaba y le toca vigilar actualmente a partir de la función que desempeña? A partir de esta evaluación, ¿qué acciones emprendió para cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y de control interno que le marcan su responsabilidad? Y derivado de esto, ¿cuántos expedientes culminaron con responsabilidad administrativa? ¿Y cuántos fueron puestos a disposición de la autoridad penal competente en razón de las acciones que ahí se verifican, ¿no? Porque es un área pues de mucha trascendencia la que usted ha tenido ahí, y fungiendo como órgano de vigilancia de los órganos de gobierno. Entonces yo creo que esta antesala para llegar a lo que es este órgano del IFAI, pues nos tiene que dar cuando menos la pauta de una claridad y una experiencia. Usted habla que trae la satisfacción del deber cumplido, entonces yo sí quisiera saber hasta dónde esta satisfacción nos puede también nosotros satisfacer, porque puede ser solamente un autohalago, ¿no?, que se siente uno con el deber cumplido. Y luego usted decía al principio que que está abierto a la negociación con la función pública y este tipo de cosas, pero yo creo que tendríamos que establecer que si la ley está sujeta a negociación, pues yo entendí esa parte de su comentario, bueno, pues hasta dónde hay una negociación, hasta dónde está el cumplimiento de la ley, porque esto sí sería una pauta importante para el perfil. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senador Isidro. Senadora Areli. Doctor Miguel Ángel Vega García, dos preguntas muy concretas. En este nuevo sistema nacional de transparencia, ¿cómo, si usted fuese comisionado, cómo resolvería los posibles conflictos entre el órgano garante y los órganos estatales? Y la segunda pregunta, ¿qué papel jugaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado la salvedad que marca la reforma constitucional, en que únicamente está sujeta, excepción de la parte jurisdiccional, esa no está sujeta, nada más quedaría la parte administrativa? ¿Cuál sería el papel? ¿Cómo usted resolvería esos conflictos respecto al órgano garante? Sí, muchas gracias. Gracias, senador Areli. Senador Javier Corral. Sí, cómo no. Yo detecto en su currículum dos décadas muy contrastantes, ¿verdad?, pero muy intensas. Una gran vocación académica del 90 al 2001. Adquirió usted 3 grados, según veo en su currículum. Y luego del 2000 a la fecha, una amplia actividad en el sector público en órganos de control interno dentro de la Secretaría de Función Pública. Una década de teoría y una de mucha práctica. Y estuve viendo lo que usted presentó ahí como datos curriculares y académicos de lo que le interesó en aquella década y luego lo que ha estado haciendo ahora. ¿Usted está de acuerdo
desde el punto de vista de la teoría y desde el punto de vista de la administración pública, en la secrecía de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? Y por su respuesta, muchas gracias. Bienvenido al Senado. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias. Bienvenido, maestro Miguel Ángel Vega García. Bueno, yo muy puntualmente, en su exposición partió de un juicio de valor. Usted señaló que en los próximos años se van a registrar incrementos importantes de los flujos de inversión en el país y va a requerirse de mayor transparencia. Imagino está esto vinculado de que con la reforma energética y otras acciones va a haber, sin dudas, nuevas modalidades de contratación, permisos, etcétera. Yo quisiera preguntarle a qué regulación deberían someterse los contratos de utilidad o producción compartida o los permisos para la explotación de hidrocarburos o recursos minerales, lo que está vinculado con los permisos para ceder áreas del territorio o de la zona patrimonial marítima, y si esto, los convenios con empresas transnacionales, debe o no tener algún tipo de restricción para conocer los contenidos y alcances de los mismos. Como usted estuvo en la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Función Pública, pues con toda seguridad tendrá certeza de qué modalidades deben de adoptar en materia de transparencia estos contratos. Gracias, senador Encinas. Licenciado, le pediría si es tan amable de tomar una de las preguntas que ha hecho la sociedad civil organizada, leerla de manera inmediata y luego ya contestar en bloque. Antes de ello, yo quisiera comentarles a mis amigos senadores que me parece que en los casos donde los senadores demuestran que hay mucho interés en conocer la postura del compareciente, pues seamos muy flexibles con el tiempo, ¿no? Porque le quedan menos de 10 minutos, se le han hecho 10 preguntas complejas, entonces yo les pediría que cuando suceda eso seamos muy flexibles para que todos los comparecientes puedan tener el tiempo suficiente para contestar y no omitan respuestas por el tiempo, ¿no? Gracias. Tiene el tiempo que considere necesario. Sí, muchas gracias. Bueno, si ustedes me lo permiten, comenzaría por responder en el orden que se formularon a la senadora Marcela Torres Peinberg el planteamiento acerca de los retos que, en mi opinión, se enfrentará por parte de la Secretaría de Energía en materia de transparencia. Y precisamente creo que, como se mencionaba, las modalidades de reformas que se encuentran en ruta de aprobación, de discusión, yo creo que este mecanismo, ante el uso, digamos, los ciudadanos pueden encontrar en él una alternativa o una opción para enterarse en vía de solicitudes de acceso de cuál es la estrategia de la política energética que el Ejecutivo Federal va a implementar en función de estas reformas. Considero que el principal reto es que se atiendan con la suficiente pertinencia las solicitudes de transparencia y, desde luego, considerando pues las propias previsiones que la ley establece para su entrega. Dado que quisiera mencionar un caso en particular, a mí me tocó en la Secretaría de Energía fungir como representante del órgano interno de control en el Comité de Información cuando se ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, lo cual provocó, desde luego, un acercamiento mayor, una demanda mayor por conocer propiamente la estrategia y las medidas adoptadas por la Secretaría de Energía para la liquidación de esta empresa paraestatal. Había casos en los que nos solicitaban también, me parece de manera legítima, los planos de las instalaciones, los planos de la ubicación, y de alguna manera el comité se enfrentaba en el dilema de abrir o reservar porque había antecedentes de supuestos atentados precisamente en estas instalaciones. Sin embargo, la posición del órgano interno siempre fue entregar. Esto nos llevó, desde luego, a acercamiento con el IFAI y lograron hacerse versiones públicas para su entrega y atender propiamente los principios que la ley establece.
El detalle aquí es que, bueno, el reto es encontrar una forma de atender, porque incluso se puede llegar a pensar que existía cierta intención, más allá del derecho de conocer, cierta intención de colapsar la operación de la Secretaría, porque en un solo día nos llegaban 800 solicitudes. Entonces, atender 800 solicitudes por el mismo solicitante, pues se entendía que se podía presumir que de alguna manera el fin realmente no era conocer la información, sino colapsar de alguna manera o tratar de complicar la operación interna de la Secretaría. Yo considero, desde mi punto de vista, que ese sería, digamos, uno de los principales retos a cargo de la Secretaría de Energía. Por otra parte, a la segunda pregunta de la senadora María del Rocío Pineda. Sí, en materia de la Ley General de Armonización Contable, me parece que el ejercicio y el esfuerzo que está haciendo en su conjunto todos los entes gubernamentales para tratar de homologar los criterios contables acorde a la norma internacional, está haciendo de alguna manera, dificulta tanto la forma en que se están integrando a nivel municipal y a nivel estatal. La Secretaría de la Función Pública, desde luego, impulsa este mecanismo, pero también entiendo que los estados están haciendo su esfuerzo, y yo creo que este ejercicio como tal es análogo al que habrá que llevar a cabo en materia de archivos. Es decir, tendría que existir una armonización de archivos que precisamente corresponderá a este órgano garante, el establecimiento de los criterios en coordinación con el Archivo General de la Nación. Yo creo que en los archivos se encuentra la información organizacional, la información de gobierno, y es propiamente el patrimonio de los ciudadanos y el acervo histórico que de alguna manera deja la forma en que el gobierno brinda los servicios. La operación interna, como ustedes saben, es muy compleja, uno enfrenta muchas carencias a veces, pero estamos transitando en materia por lo menos de armonización contable, y creo que sería una analogía con respecto a los archivos. La tercera pregunta de la senadora María del Pilar Ortega Martínez. La publicidad gubernamental en los portales sí debe ser accesible en procesos electorales y no. Entiendo que la ley establece restricciones a la publicidad en periodos electorales. Desde luego, la norma establece algunas condiciones. En mi particular punto de vista, creo que en Internet propiamente no debería estar aplicando este principio, porque yo entendería, como dicen los economistas, en Internet uno acude bajo demanda, digamos, acude al portal. En cambio, las restricciones en materia de publicidad precisamente están asociadas a congraciarse con los ciudadanos, y los aspirantes a puestos de elección popular pueden hacer uso de recursos públicos precisamente en los momentos decisorios de las elecciones. En este caso en particular, me parece, privaría, digamos, un principio de máxima publicidad en los portales exclusivamente. No sé si con eso aclaré. Muchas gracias. El senador Daniel Lamador, ¿qué propondría para la confiabilidad del IFAI y avanzar en el tema de la cultura de la rendición de cuentas? Quisiera concatenar la respuesta de este planteamiento con otra que se me hizo y que me parece de vital importancia, del senador Isidro Pedraza Chávez. A la referencia a la que aludo en los aspectos de negociación es a que hoy tengo a mi cargo el privilegio de fungir como órgano de vigilancia en órganos colegiados. Esto significa que las decisiones se toman por mayoría. Particularmente, desde luego, el consenso no está por encima o no priva por encima del bien común. Si no hay consensos, pues nos vamos por mayorías. La negociación a la que yo me refiero es que principalmente tengamos que tender hacia eso, hacia el beneficio social, independientemente de alcanzar o no los consensos. Yo creo que para poder lograr
una confiabilidad en un órgano colegiado, al menos, y sobre todo que establece directrices generales en materia de transparencia, al menos en el tiempo deberían de ser estables. Entiendo que por los mecanismos de elección pudieran cambiar, pero son criterios que rigen de manera general y me parece que la misma ley establece la Constitución establece un principio de certidumbre para los usuarios del derecho de acceso y para las medidas que de alguna manera las dependencias establecen en materia de transparencia. Entonces, yo diría que la principal figura tendría que ser la congruencia a través del tiempo, pero son dinámicas y estamos sujetos a las variaciones de interpretación, a las variaciones que se dan en los órganos colegiados, y a eso es a lo que me refería con los consensos que de alguna manera, o acuerdos que se alcanzan, aunque tiene que privar desde luego el interés público en ellos. No sé si con esto atendí su respuesta. Muchas gracias. Senador Isidro Pedraza me comentaba cuál fue la primera evaluación que realicé y qué acciones implementé para cumplir con esto y cuáles fueron los expedientes puestos a responsabilidad administrativa. Aquí la primera evaluación que nosotros, bueno, que yo tuve el honor de realizar, las evaluaciones que yo realizo tienen que ver con el funcionamiento operativo, financiero, presupuestal de programas y de políticas generales. En estas evaluaciones nosotros emitimos una opinión de cara al órgano de gobierno de las entidades paraestatales acerca del funcionamiento y el manejo que la administración realiza. En estos comentarios nosotros formulamos recomendaciones para optimizar la buena marcha de la entidad y también quisiera aprovechar para señalar, dentro de mi experiencia, he impulsado la mejora en las evaluaciones que el IFAI le realiza a las entidades, precisamente a través de estas evaluaciones. En materia de responsabilidades, no nos corresponde, no estamos facultados para ejecutar o para sancionar, pero vamos de una manera coordinada con el órgano interno de control para turnar aquellos asuntos en los que se vislumbra una probable responsabilidad administrativa, independientemente desde luego de carácter penal. Quiero señalar que tengo la fortuna de no haber detectado en el transcurso que he tenido el honor de estar en un caso, digamos, de grandes dimensiones. Yo tengo a cargo el sector economía y en él los problemas más relevantes tenían que ver desde luego con la Profeco en el área de verificaciones, porque es un área eminentemente de alto sentido de transacción y que de alguna manera se enfrentan riesgos, muchos riesgos de probables comisiones de corrupción. Pero sí ha habido, en esos casos es donde más recurrencia ha habido en materia de investigaciones. Los procedimientos como tal se desahogan al interior del órgano interno de control. De manera que si no me atrevería a dar una cifra, toda vez que no es información a la que yo tengo acceso y me parecería aventurado dar una cifra puntual, preferiría en todo caso señalar que cuando menos por cuanto a mí no me ha tocado, no tengo constancia de algún procedimiento de responsabilidades a algún alto servidor público en el tiempo que he estado durante los 2 años, 3 años ya, como comisario público en la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias. No sé si con esto hice algún planteamiento. Muchas gracias. La senadora Arely Gómez, el Sistema Nacional de Transparencia de órgano garante, las controversias posibles entre los órganos estatales y el papel de la Suprema Corte de Justicia. En mi opinión, la reforma constitucional establece un mecanismo de resolución de controversias y faculta a la Suprema Corte precisamente para dirimir estos asuntos. En términos del artículo 105 se establece la posibilidad de, en aquellos casos en que exista controversia de criterio entre órganos autónomos estatales y el órgano garante constitucional, en este caso este órgano que está en sus funciones ahorita. Y mi opinión con respecto a por qué la Corte
¿Por qué la Suprema Corte de Justicia se encuentra fuera en aquellas decisiones de carácter jurisdiccional del ámbito de aplicación de la regulación de este órgano garante? Y mi consideración personal es que resulta más complejo tratar de definir los criterios por alguien que no tiene a la mano el expediente de los asuntos que en este caso se ventilan y de la relevancia que tienen en la Suprema Corte como órgano de control constitucional, que me parecería de alguna manera necesario que sean ellos quienes determinen cuál es la información y en qué modalidad. No pondría en riesgo la determinación que se alcance en el momento de la deliberación. Eso, porque si un órgano, un tercero, pretendería hacer una revisión, se pondría por encima de un criterio que no es competencia y finalmente, además de eso, podría estar sujeto a un mismo proceso de ser juez y parte. ¿Por qué? Porque si existiera controversia entre el propio órgano garante y la Corte, tendría invariablemente que resolver la Corte asuntos en donde está facultada conforme a la misma reforma constitucional. Finalmente, me parece, leeré la pregunta formulada, es la número 82. En su experiencia, ¿cuáles son las deficiencias más importantes en la calidad de la información pública de oficio publicada en Internet y qué estrategias deberían adoptarse desde los órganos garantes para combatirlas? A ver, aquí el artículo 7 de la ley establece las obligaciones en materia de transparencia. Lo que en la práctica hemos encontrado es que la dinámica operativa de las instituciones rebasa con mucho, digamos, la posibilidad de llevar actualizaciones en forma recurrente. Se establecen plazos, pero muchas veces se enfrentan a los riesgos, nos enfrentamos las instituciones al riesgo de que la realidad rebasa la información. Para nosotros mismos, como órganos de vigilancia, a veces es demasiado complejo conocer la realidad operativa de una entidad. No digo que no lo hagamos, simplemente es muy complejo. Yo creo que el principal reto que se enfrenta aquí es para que la veracidad de la información publicada en el portal coincida, se tiene que analizar propiamente el momento desde que se genera. Y eso aquí lamentablemente es muy difícil prever. ¿Por qué? Porque todas las entidades están sujetas a un procedimiento de autorización por parte de Hacienda, de Función Pública, y en la medida en que esto se genera, son muchos los rubros que tienen que actualizarse, desde el ingreso del personal, los programas, el presupuesto ejercido, y los calendarios propiamente no permiten esto. Yo creo que hay que poner el reto principal es que la calidad de la información y la veracidad de la misma se encuentre perfectamente reflejada. Yo refería hace un momento que si consideramos además que la reforma incorpora nuevos sujetos obligados, aquí viene un reto todavía mayúsculo, en el sentido de asegurar esta veracidad de información en las obligaciones en materia de transparencia. Y finalmente, perdón, me faltan dos respuestas que omití. Senador Corral, ¿cuál es mi opinión de la secrecía de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? Bueno, la ley establece por obligación que se publiquen las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. De hecho, está previsto y es pública. Lo que también la ley establece es la posibilidad de que el servidor público voluntariamente publicite información adicional que está relacionada con el detalle del patrimonio total. Lo que está publicado es el patrimonio total de los servidores públicos y, digamos, la identidad. Pero ir más allá, pues es voluntario. La ley permite que uno, de manera de motu propio, lo haga. Mi opinión es que este mecanismo precisamente es un equilibrio entre lo que es el derecho a la privacidad y lo que es propiamente la rendición de cuentas en el ámbito de la sociedad. Permite, de alguna manera, equilibrar estas dos posturas y que me parece que
conjuga precisamente lo que es la teoría con la práctica. En la práctica, pues resultaría difícil para uno. Yo he sido de alguna manera también sujeto de problemas de extorsión y todo. Es difícil como servidores públicos. Desde luego estamos sujetos a infinidad de regulaciones y además de que uno impulsa el escrutinio público, pues desde luego está sujeto a cualquier tipo de afección. Somos ciudadanos y de alguna manera así es como nos tenemos que desenvolver. El senador Encinas, ¿a qué regulación deberían someterse los contratos de utilidad y permisos para explotación y los convenios de empresas transnacionales, si deben o no estar ligados a estos mecanismos de transparencia? Definitivamente la ley prevé que cualquier persona pública o privada que maneje recursos públicos se encuentra dentro de su ámbito de aplicación, la constitucional. A mí me parece que el mecanismo adecuado aquí para ajustar de alguna manera a los preceptos legales con la realidad operativa, hoy en día nos permite equilibrar entre lo que son versiones públicas, en donde de alguna manera se salvaguardan los principios de identidad individual, pero que también se fomenta el principio de máxima publicidad, en el sentido de que los contratos, sus objetos, sus montos, pueden ser algunas de las cuestiones que se pueden publicitar. La ley de transparencia también prevé que la información personal entregada con ese carácter se encuentra dentro de los supuestos de confidencialidad o con ese carácter al Estado. Entonces habría que ver, yo creo que es un análisis casuístico en cada uno de los contratos, pero definitivamente sí entra dentro del ámbito de acuerdo a la reforma constitucional de aplicación de esta ley. Pues creo que con eso agotaría las respuestas. Gracias. Muchas gracias, licenciado.